Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros hoy vamos a presentar el punto número 5 de la unidad 2 del portafolio del Banco de Crédito de Inversiones. Sistema de medición del riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la posibilidad de pérdidas debido a que el deudor no pague su obligación crediticia. A continuación detallaré los métodos para la medición del riesgo de crédito. El método estándar del riesgo de crédito, según el marco de Basilea III, las instituciones financieras le asignan una ponderación de riesgo a cada uno de sus activos y operaciones fuera de balance, generando un total de activos ponderados por riesgo. La ponderación del riesgo son realizadas por las agencias de calificación. A continuación detallaré algunos modelos según el compendio de normas contables. El modelo basado en el análisis individual de los deudores. Se realiza la evaluación individual de los deudores cuando se trata de empresas que por su tamaño, complejidad o nivel de exposición con la entidad sea necesario conocer a fondo. Para realizar este análisis se toma en cuenta la capacidad que tenga el deudor para cumplir con sus obligaciones crediticias mediante información suficiente y confiable. Modelo de evaluación grupal. Se realizan las evaluaciones grupales de forma masiva cuando se tratan de personas naturales, empresas de tamaño pequeño. En el modelo de evaluación grupal se encuentran diferentes modelos y algunos son los modelos basados en los atributos de los deudores y sus créditos, en donde se utiliza la metodología matriz de riesgo, y el método basado en el comportamiento del grupo de créditos, donde se utiliza el método llamado análisis camadas. Se basa en el seguimiento de créditos otorgado a deudores que cumplan ciertas características comunes y solo se podrá aplicar si se otorgan créditos bajo las mismas políticas crediticias. BCI utiliza modelos y datos como eje central de la gestión de riesgo de crédito, y cual ha permitido incrementar la resolución automática de crédito, disminuyendo los tiempos del ciclo y mejorando la relación del riesgo-entorno. En el año 2019 se realizaron 32 modelos integrados al negocio. Un ejemplo es el monitoreo de alertas de lavado de activos para Match. Sistema de medición de riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es la incapacidad que tiene una persona natural o jurídica para cumplir con sus obligaciones o cumplimientos crediticios. El fin de este análisis del riesgo de liquidez es permitir que la entidad financiera permita medir adecuadamente la volatilidad de los depósitos, los niveles de endeudamiento, entre otros. El análisis CAP de liquidez principalmente evalúa el riesgo de liquidez de la entidad bancaria a analizar en un periodo determinado de tiempo. Para calcular la brecha de liquidez debemos calcular la diferencia entre los activos y los pasivos, otras cuentas acreedoras, entre otros. Posteriormente a esta operación es necesario calcular el gap de liquidez acumulada para cada intervalo de tiempo. Sistema de medición de riesgo de tasa de interés. Se llama riesgo de tasa de interés a la situación en donde se asume el riesgo derivado de los cambios, es decir, a la volatilidad que sufren los tipos de interés de activos y pasivos. El modelo GAP o brecha de liquidez se puede utilizar en la medición del riesgo de tipo de cambio también. Las instituciones bancarias, al momento de realizar la gestión o administración del riesgo de tasa de interés, generalmente focaliza como un objetivo de medida de desempeño en ingreso neto de interés o valor económico del capital. BCI toma en cuenta las normativas NIC 21 y NIC 39 y establece que la cobertura de inversión neta en un negocio en el extranjero busca mitigar el riesgo de tipo de cambio que está siendo aplicado con activos netos de los negocios del extranjero, incluidos los estados de situación financiera consolidados. El riesgo tipo de cambio se define como la posibilidad de sufrir pérdidas a consecuencia de la volatilidad y la posición de la gente en cada divisa. Este tipo de riesgo se mide con el modelo VAR, el cual mide el riesgo empleando técnicas estándares, las cuales son utilizadas en otros campos técnicos. También existen lo que son las órdenes limitadas, que son aquellas que ponen restricciones con respecto al precio máximo a pagar y al precio mínimo a recibir. Por otro lado, también tenemos la orden Stop Loss, que asegura que una posición en particular sea liquidada a un precio determinado con el fin de limitar el potencial de pérdidas. El riesgo operacional se define como el riesgo de sufrir pérdidas, ya sea por errores humanos, por falla en el sistema o por procesos inadecuados o defectuosos. En el caso del Banco de Crédito de Inversiones, cuentan con un directorio o un gobierno el cual se encarga de mitigar todo este tipo de riesgos, dándole un énfasis a lo que es la ciberseguridad, pero no dejando de lado lo que son los controles internos y necesarios para lo que es fraudes internos como externos. Además de contar con avances en estos tipos de control, ya que cuentan con herramientas tecnológicas para evitar fraudes digitales
y también cuentan con la implementación de un programa de capacitación en cuanto a la seguridad para que sus colaboradores tomen conciencia. El riesgo financiero, en esta ocasión, su supervisión se rige netamente por el directorio y la alta administración del Banco BCI, mediante políticas las cuales permiten definir cuáles van a ser los criterios, las métricas y los procedimientos que llevarán a cabo para cumplir con los objetivos de negocio. Por otro lado, contamos con el riesgo reputacional, que es un riesgo asociado a los cambios de percepción de los distintos grupos de personas, ya sean clientes, accionistas, empleados, entre otros. El principal método para gestionar este riesgo es, número uno, identificar, que tenemos que saber cuándo se presenta este tipo de riesgo. La segunda parte es la valoración, generar modelos que nos permitan valorar el impacto de este riesgo. Número 3, la gestión, que corre por parte de trabajadores y de la alta gerencia gestionar este tipo de riesgo. Y la mitigación, que es crear los planes necesarios para mitigar este tipo de riesgo. Bueno, nosotros adicionalmente queremos hacer un comentario respecto del control de riesgo del Banco de Crédito e Inversiones. BCI cuenta con una gerencia de riesgo corporativo y para los riesgos financieros toman como referencia un documento llamado Principios para un marco efectivo de apetito al riesgo, emanado de la FCB, perteneciente al Comité de Basilea III. Además, el Banco de Crédito e Inversiones realiza pruebas de tensión con el objetivo de monitorear los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, con el fin de identificarlos, cuantificarlos y mitigarlos.